para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Bueno, lo comentaba Cata y lo traíamos. El gobierno desclasificó archivos de operaciones nazis en Argentina, Cata. Han aparecido entre esos nombres el de Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, un médico nazi que ha hecho experimentos con los judíos durante esa etapa negra, oscura de la humanidad, y Erich Priebke, por ejemplo, también, que fue recapturado en la República Argentina, si mal no recuerdo, en la década del 90, uno de los protagonistas, tristes protagonistas de la masacre de las fosas ardeatinas, ¿no? Ellos son parte de la historia que han aparecido también en los archivos desclasificados por el gobierno en estas últimas horas. Bueno, queríamos hablar de este tema y tomamos comunicación con el doctor Ariel Helblum, director del Centro Simón Wiesenthal. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Adriel, Facu, Cata y Beba, los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a la audiencia, por supuesto. Bueno, queríamos hablar acerca de estos archivos y la importancia y qué es lo importante de que ahora estén en esta condición. Lo realmente importante de lo que sucedió anteayer fue que estos archivos que ya estaban desclasificados y que ya estaban disponibles en el Archivo General de la Nación, hoy están en la web. Cualquier persona, allí donde esté, necesite investigar y sepa cómo investigar, puede entrar en esos archivos y revisarlos libremente. ¿Qué muestran esos archivos? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, la realidad es que todo aquello que desde la década del 90 fue ya desclasificado. A ver, para ponerlos a todos en una línea de tiempo para que se pueda entender. Los archivos llamados nazis de la historia argentina fueron desclasificados en febrero de 1992. Pero era muy difícil acceso. Hace años atrás fueron digitalizados y estaban para poder ser consultados en el Archivo General de la Nación. Nosotros en febrero tuvimos una reunión con el presidente porque estamos haciendo una investigación que salió en todos los medios en marzo del 2020, que tiene que ver con cómo se financió la llegada de nazis a la Argentina. Eso no estaba dentro de los archivos porque había que buscarlo no en lo que se relacionaba con la historia de los nazis, sino con operaciones comerciales, operaciones diplomáticas, en fabricaciones militares, en el Banco Central, etcétera. Inmediatamente el gobierno dijo que nos ponían a disposición lo que nosotros necesitamos. Esta investigación va a estar disponible para el público, calculamos en marzo del año que viene. Lleva un proceso. Así que esa es la historia. Lleva un proceso entonces poder publicarlo para que tenga acceso a todo público. Ahora lo puede consultar cualquiera. Por lo pronto esa parte histórica, hay todavía una parte que falta digitalizar, que tiene que ver, por ejemplo, con la historia de las empresas alemanas en la Argentina que fueron nacionalizadas durante la década del 40. Esa parte todavía se encuentra en cajas de papel. Doctor, ¿cómo llega, por ejemplo, Mengele a la República Argentina? ¿Cuándo llega y bajo qué nombre? Porque también es interesante conocer un poco la historia de cómo fue ese ingreso, ¿no?, al país. Muchos de estos criminales, por lo pronto 4 de los más buscados, sí, entraron con nombres que no les eran los suyos,
con salvoconductos otorgados por la Dirección Nacional de Migraciones. Por ejemplo, en el caso que vos preguntabas, se llamaba Helmut Gregor. Helmut Gregor. Pero años después, él se acerca, hay un archivo que cuenta la historia de que él fue a la policía para poder sacar una cédula a su verdadero nombre y hizo todo un trámite porque se lo habían escrito mal. Con lo cual habla del nivel de impunidad con el que se movían, ¿no? que se movían aquí. Claro. Y a partir de ahí, por ejemplo, ¿en qué zonas de Argentina pudieron reconstruir que estuvo instalado Mengele, por ejemplo? Bueno, Mengele estuvo bastante libre en distintos lugares, entró y salió de la Argentina, varias veces. De hecho, se fue a Carmelo, en Uruguay, a casarse en segundas nupcias. Pero, por ejemplo, el caso de Erich Priebke está, por supuesto, documentado, que estuvo muy pocos días en Buenos Aires a su llegada, que entró con el nombre Otto Pape, y después viajó a Bariloche, donde se quedó para, en la década del 90, ya ser recordado como con su propio nombre, y el presidente del hotel, de la escuela alemana de Bariloche. Claro, y después... Y considerado un vecino ejemplar. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y después fue una investigación estadounidense, un documental estadounidense el que lo encuentra en Bariloche y destapa toda esta historia que después termina con su salida del país. Su extradición. ¿Su extradición? En realidad la historia con este hombre pasa por lo siguiente. Durante principios de la década del 90, después de la caída del muro de Berlín, hay un recrudecimiento neonazi en lo que era Alemania del Este. Nosotros, gente nuestra estuvo investigando cómo se financiaban. La pista nos llevó a alguien en Bariloche. Cuando nos acercamos a esa persona, él dice: ¿por qué me terminan buscando a mí que no soy nadie? Si Erich Priebke vive acá. Entonces ahí es donde nos comunicamos con el documentalista norteamericano, el periodista Donald Sand, quien con sus cámaras lo espera en la calle, le habla en alemán, él se da vuelta y está filmado toda la historia que ya está conocida. Claro. Qué Y interesante. hubo otros lugares, porque bueno, cuando uno recorre, por ejemplo, la zona de Córdoba, hay muchos lugares que también tienen parte de la historia contada, como en algún lugar un paso de también nazis. Jerarcas nazis, ¿no? Bien. Sí, a ver, separemos parte de esto. Lo que se dice respecto de Villa General Belgrano tiene que ver no con jerarcas nazis, sino con los marineros que habían quedado en el puerto de Buenos Aires luego de la batalla del Río de la Plata. La gente no conoce esta historia, pero al principio de la guerra, un acorazado de bolsillo alemán llamado Graf Spee fue perseguido por la marina inglesa y muy averiado entra al puerto de Montevideo. Cuando inteligencia nazi les cuenta que todos iban a ser detenidos y enviados a Inglaterra, con el barco en las malas condiciones en las que estaba, sale nuevamente al Río de la Plata para ser hundido directamente y rescatado por Prefectura Naval Argentina. Esa gente queda detenida aquí. El capitán del barco se suicida y los marineros poco a poco, un día 2, otro día 3, otro día 5, van saliendo de esa detención, y muchos de ellos son los que después
se quedaron en la Argentina, en Villa General Belgrano. De hecho, hay uno de ellos que jugó en Unión de Santa Fe, que jugó en el Club Atlético Unión. Cuenta la historia, hay un libro de Nicolò Baiza muy interesante, donde habla justamente de uno de estos marineros, ¿no? Que llegó y se instaló en la zona y terminó jugando en un club de Santa Fe. Pero entendamos que estamos hablando del principio de la guerra, Claro. y que eran militares, no necesariamente gente que haya participado activamente del partido nazi y de sus actividades posteriores y de la guerra, porque fue el principio de la guerra, y después no volvieron. Claro. ¿Cómo se financió el nazismo? Ustedes hablaban también, en parte, recién decía, doctor, que se está investigando esto y que motivó mucho del movimiento de los archivos, de la desclasificación. Es cierto. ¿Qué papel tuvo, qué rol cumplió el banco Credit Suisse, por ejemplo, no? Para poder hablar de eso van a esperar hasta el año que viene porque estamos en el medio de la investigación. Ajá. Y por cuestiones jurídicas no podemos adelantar. Bien. Bueno, te adelantaste, Cata. Es que la verdad es que resulta interesante conocer todo sobre esto. Fueron desclasificados entonces en 1992. ¿Y qué va a pasar ahora con estos archivos? ¿Qué es lo que puede también destrabar o desentramar? Bueno, hay muchísimas cosas que estuvieron en el, qué sé yo, en el inconsciente colectivo y en el lugar de leyendas y gente que discute una y otra cosa. De esta gente todos están invitados hoy a poder leer los documentos para poder hablar en serio y no dar vueltas sobre suposiciones. Bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias también por favor, a ustedes. Por atendernos. No, cuando quieran. Gracias. Doctor Ariel Helblum, director del Centro Simón Wiesenthal. Y bueno, esta información que ahora va a estar pública, casi 2.000 documentos que, bueno, hasta ahora se encontraban resguardados, van a ser posibles de visitar y de chequear para iniciar nuevas investigaciones. 8 de la mañana, 47 minutos.